¿Qué tal amigos? Excelente tarde, ¿cómo están? Son las 18 horas con 5 minutos de este jueves 14 de octubre. Estoy haciendo un poco de tiempo para ver que se conecten algunos amigos más para escuchar el comentario que hoy tengo que hacerles. Tiene que ver con la seguridad de Tlaxcala, tiene que ver con los policías de Tlaxcala, tiene que ver con el sexenio de Mariano González Arur, tiene que ver con la actual procuradora de justicia del estado de Tlaxcala, Ernestina Carro, tiene que ver con Guadalupe Ballesteros, actual funcionario de la 4T, tiene que ver en total con la seguridad de Tlaxcala y con el papel que jugaron en aquel momento en diferentes ocasiones, pero en el tema de la seguridad tanto Guadalupe Ballesteros como Ernestina Carro, que hoy ambos comparten ser miembros de este gabinete, del gabinete de Lorena Cuellar Cisneros. Es interesantísimo lo que les voy a contar porque todo parte de dos historias paralelas en las que el exgobernador Mariano González Arur demostró algo que todos conocían o que todos conocíamos. Era un hombre que no se detenía absolutamente por nada y que no le interesaba si en su afán de demostrar poder, de seguir siendo el amo del rancho, afectaba intereses. En estas historias hay muertos, hubo detenidos, hubo gente en la cárcel, simplemente por capricho de Alicia Fragoso, que fue procuradora del estado de Tlaxcala, y de Mariano González Arur, que era su jefe, que era su patrón, que era el gobernador de Tlaxcala. Así que si le parece, comenzamos a platicarle esta historia que tengo más o menos resumida aquí, sobre todo por las fechas y los nombres de los personajes. Miren, el primer tema tuvo que ver con lo que sucedió el pasado 24 de junio del 2011, que usted recordará. En aquel momento el secretario de gobierno era Noé Rodríguez Roldán. Fíjese cómo todo es cíclico, nada más, son los mismos personajes, nada más se van moviendo, ¿no? A veces arriba, a veces abajo, pero son los mismos. Noé Rodríguez Roldán era en aquel momento, en el 2011, secretario de gobierno. Había un conflicto muy fuerte porque los policías, vea qué cabrones son los policías, querían mejorar sus condiciones salariales y eso obviamente al amo, al gobernador Mariano González Arur, lo encabronó muchísimo. Dijo, ¿cómo es posible que los policías quieran comer mejor, que quieran vestir mejor, que quieran que sus hijos vayan a mejores escuelas? No es posible. Entonces, en aquel momento, Mariano González Arur habló con la Policía Federal y más o menos les mandaron 300 elementos de la Policía Federal para que esa noche, esa madrugada del 24 de junio del 2011, estos 300 elementos llegaran a lo que era el edificio de la Policía Estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública, golpearan a los policías y los desalojaran. Los policías que vean esto saben que no les miento, esto sucedió. Muchos medios lo manejaron, solamente que como se dio esto aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, pues mucha gente no se enteró. Pero el hecho es que Mariano González Arur, junto con Noé Rodríguez Roldán y junto con la procuradora Alicia Fragoso, se pusieron de acuerdo, se pusieron en contacto con la Policía Federal y entonces a los policías que estaban exigiendo un aumento del 15%, aumento salarial del 15%, ampliación de 40 a 90 días en su aguinaldo, 2 periodos vacacionales para la Policía Industrial Bancaria y crear un sindicato de la corporación policial, pues se les acabó porque estos 300 elementos de la Policía Federal llegaron, los desalojaron y los golpearon. ¿Quién estuvo involucrado en aquel momento? Uno de los funcionarios actuales, Guadalupe Ballesteros. Se llama José Guadalupe Ballesteros Arellano. Este hombre que hoy trabaja en este gobierno fue uno de los policías señalados por la Policía Federal y por el gobierno del estado y que por esos señalamientos estuvo en el bote, estuvo en la cárcel. Quien recuerde la historia de Guadalupe Ballesteros sabe que no le estoy mintiendo. Y brinco de esta historia, brinco del 2011 y me voy hasta el 2000, ahorita le digo el año, hasta el 2000
16. Pero antes hago aquí un paréntesis. En aquel momento, Noé Rodríguez Roldán y Alicia Fragoso, secretario de Gobierno y procuradora del Estado, respectivamente, salieron a una rueda de prensa al día siguiente. Y allí Alicia Fragoso se aventó una de sus declaraciones más recordadas, porque ella dijo, y la cito textual, ella dijo: fue un trabajo quirúrgico, no tuvimos incidentes, no hubo lesionados, fue un operativo sorpresa. Ojo, trabajo quirúrgico. La madriza que le pusieron a los policías, a los que desalojaron y a los que acusaron de robarse armas, para ella fue un trabajo quirúrgico. Y de ahí brinco al siguiente tema, al que la involucra directamente a ella, a la del trabajo quirúrgico, en contra de ex policías acreditables. ¿Se acuerda usted cuando la ONU le dijo a Tlaxcala: oye Tlaxcala, de acuerdo a un análisis que hemos hecho nosotros, la ONU, allá en Tlaxcala, tu procuradora pues golpeó a unos policías para que se declararan culpables de secuestros express? ¿Se acuerdan ustedes? Si no se acuerdan, ahí les va la historia. Esto tiene que ver con base en un peritaje solicitado al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y los derechos humanos por la Procuraduría, la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que recurrió en aquel momento a toques eléctricos, golpes, cortadas en las muñecas y métodos de asfixia. ¿Para qué? Bueno, para que 5 o 6 integrantes de esta de este sistema de justicia se declararan culpables de delitos de secuestro express. Lo más delicado del asunto es que esto que ocurrió el 21 de enero del 2015 allá en Apetatitlán, justo frente al zoológico del Altiplano, esto que sucedió pues fue desconocido aquí en Tlaxcala. No, aquí dijeron que no pasaba nada. Si no se involucra la ONU, estas personas, estos 5 policías, mujeres y hombres, seguirían en la cárcel, Pero si usted se da cuenta, en esta administración, en la de Mariano González Arur, es donde se cometieron mayor número de atropellos en contra de los policías, simplemente porque los policías querían mejorar sus condiciones de vida. ¿Y por qué traigo esto justo al 2021? Bueno, porque Guadalupe Ballesteros en el 2011 y la actual procuradora, que es Ernestina Carro, estuvieron involucrados. El primero, como acusado, ya le dije, estuvo en la cárcel. Y la segunda, Ernestina Carro, ella fue la mujer que se opuso en contra de la procuradora Alicia Fragoso a seguir este jueguito. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque si usted revisa, ¿quién es la juez que dijo: yo no le entro a Alicia Fragoso, yo no le entro a Mariano González Arur, yo no voy a acusar a un policía como Jorge López de algo que ya se demostró fue golpe, fue obligado, fue torturado junto con sus compañeros para declararse culpables? Esa persona es Ernestina Carro, la actual procuradora. Lo que yo quiero hacer en esta reflexión es que usted se percate de que estos dos personajes antes fueron, el primero fue víctima, la segunda fue o pudo ser partidaria, pero no le entró, no quiso seguirle el juego a Alicia Fragoso, por lo que en este año, en el 2021, que ambos son funcionarios públicos de Lorena Cuellar Cisneros, están obligados legal y moralmente a no repetir la historia, porque Guadalupe Ballesteros, no me dejará mentir, tuvo un compañero que encontraron muerto en la entrada de su casa y que encontraron a unos metros su cartera. Ese policía, que era parte de este grupo que en el 2011 pedía mejoras salariales, murió simplemente por eso, por exigir mejoras salariales. Y en el caso de Ernestina Carro, hoy, 6 años después, ella es la procuradora. Y esa procuradora mujer puede pasar a la historia por no hacer lo mismo que hizo Alicia Fragoso, que la quiso obligar para que Ernestina Carro
en su calidad de jueza en aquel momento, estuviera involucrada. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si Ernestina Carro hubiera cedido a las presiones de Alicia Fragoso? Pues obviamente no estaríamos hablando de una procuradora, porque ella hubiera estado involucrada, tendría antecedentes y no estaría en este momento como procuradora, no podría. Por eso le digo que vale la pena hacer una reflexión para que quien antes fue torturado, quien antes fue encarcelado como Guadalupe Ballesteros y quien quiso ser obligada como Ernestina Carro, hoy vean que Tlaxcala merece mejores policías, mejor procuración de justicia, y eso está en sus manos en este momento. Esta historia puede usted revisarla a detalle el día de mañana en la columna Innombrable que le publico todos los días en mi portal www.martinrodriguezhernández.com. Le dejo mi número telefónico 246 45 87872 y también le dejo mis correos innombrablemx@gmail.com y el otro noticias@martinrodriguezhernández.com. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en línea. Excelente tarde.